Café sin Rosca presenta Otras Voces, un diálogo abierto, sin restricciones, otras voces, insumos para el debate. Bienvenidos. Café sin Rosca presenta Otras Voces, un diálogo abierto, sin restricciones, otras voces, insumos para el debate. Bienvenidos. Café sin Rosca presenta Otras Voces, un diálogo abierto, sin restricciones, otras voces, insumos para el debate. Bienvenidos. Café sin Rosca. Continuamos en Café Sin Rosca y damos la bienvenida a nuestro invitado. Está con nosotros Emilio Uzcategui, quien ya está elegido como concejal del Distrito Metropolitano de Quito por el Distrito Norte, a quien le saludamos y le damos la bienvenida aquí en nuestros estudios. Estimado Emilio, primero felicitarte por este triunfo en las urnas. Y bueno, pues ahora sí viene lo bueno. Ahora viene el trabajo en el Consejo. ¿Cómo le ves tú el Consejo, cómo se conformará? Y obviamente, pues con Pavel de alcalde, ustedes tendrán, no sé si lograrán una mayoría en el Consejo. Bueno, primero que nada, muy buenos días. Hoy yo sé que es quizás una fecha muy cliché, pero feliz día del amor y la amistad a todos los que andan enamorados y amistados por ahí. Y sí, ahora comienza el desafío importante, que es en realidad trabajar en la construcción de una mayoría sólida y estable en el municipio. Nosotros vemos que las últimas experiencias sobre esto han sido preocupantes, ¿no? Tú tienes primero una estructura municipal, una estructura institucional dentro del municipio que parece casi diseñada para fragmentar el municipio y fragmentar espacios de poder. Esto en favor de conseguir mayorías. Nosotros vemos que esta lógica se viene aplicando particularmente desde la alcaldía de Mauricio Rodas. Y esa situación pues es preocupante, pero ya hemos tomado cartas en el asunto. Por ejemplo, ya hemos trabajado con la actual bancada de concejales del EDC, que tenemos 4 en el Consejo Municipal, una reforma para que salgan los concejales de las empresas municipales. En este punto hemos encontrado coincidencias con varias otras bancadas. Nosotros consideramos que normalmente esta estructura institucional se ha prestado pues justamente para lo que mencionaba antes, que es un fraccionamiento y una especie de reparto del municipio en favor de conseguir mayorías. Entonces esa ha sido la primera acción que ya hemos tomado en vista de sanear el problema, y también pues hemos generado acercamientos y consensos con otras concejales de otros partidos que ya igual han obtenido una curul. Sobre esto es importantísimo decir que la forma en la que nosotros hemos estado conversando es en base a un consenso programático. Tú tenías varias coincidencias en los planes de gobierno de muchos de los candidatos a la alcaldía, concejales y demás. Entonces, tú evidentemente lo que haces es decir, mira, sobre estos puntos tenemos coincidencias, sobre esto podemos trabajar, hagamos. Y hemos tenido, en realidad, ha habido una buena recepción y una apertura por parte de los concejales electos de otros movimientos. Entonces, yo veo muy plausible la posibilidad de generar una mayoría, porque también las condiciones de este municipio son otras. Si recordamos, por ejemplo, la victoria de Jorge Yunda como alcalde, no tenía una mayoría en el Consejo Municipal. Claro. Y esa ha sido la tónica igual de todas las últimas administraciones, ni qué decir de la actual. Que pues bueno, no fue el resultado de un proceso electoral directo. No, pues pero él trató de hacer su mayoría, pues. Trató de hacer su mayoría en base nuevamente a esta fragmentación del municipio. Entonces, nosotros esos son los problemas que hemos identificado y esa es la forma en la que nos hemos estado llevando. Entonces, consideramos que al tener prefectura, alcaldía y mayoría en la concejalía, pues la tarea de construir bueno, no mayoría, pero la primera minoría del Consejo Municipal, pues se nos facilita mucho la tarea de conseguir los apoyos necesarios para realizar una buena gestión.
Claro, ya están en el proceso en este momento, ya se han cerrado los escrutinios, ¿saben cuántos específicamente van a tener? 7. 7. Aunque justamente ahorita mismo, es que mira, fueron tan cerrados los resultados en algunos casos. Yo tengo entendido, por ejemplo, que en el caso de mi distrito, en el distrito norte, había una diferencia como de 250 votos para que entre la segunda de la lista. Ujú. Y eso, pues, en un distrito como el distrito norte no es un logro menor, sobre todo con Claro. el nuevo método. Y ahorita, justo antes con ellos de comenzar la entrevista, ya veo que me han mandado sipeados los resultados oficiales del CNE, ya la notificación de resultados del CNE. Yo, hasta donde sé, ingresan 7, aunque obviamente nosotros, por un tema de responsabilidad como partido, no hemos querido pronunciarnos. De hecho, si tú ves, ni siquiera eh, Pavel ha salido, o sea, más dada la rueda de prensa, no es como, sí, bueno, somos tantos, hemos ganado tanto. Yo creo que en estas cosas hay que manejarse con mucha prudencia, ¿no? Y estamos esperando los resultados oficiales, que ya les digo, me acaban de llegar, no pude ni abrir. Claro. Así que ahí esperemos cómo va. Ahora, hay una responsabilidad con el nuevo consejo porque van a estar todas las miradas a este nuevo consejo. Justamente para que no haya lo mismo que pasó antes. No, en la época de Yunda, por ejemplo, efectivamente no había la mayoría, pero había una mayoría, por ejemplo, que era de compromiso social, que después se desbarató y terminaron de 9, terminaron en 4. Entonces, todas esas cosas, por ejemplo, ¿a qué se debió? Justamente a lo que tú dices, a que había este reparto en las empresas públicas, a que ahí hubo Bueno, dimes y diretes. mira, en el caso particular, y en esto, claro, yo creo que como en el caso específico de compromiso social, ahí sí quiero hablar quizás de una manera muy desde el partido Ujú. y para el partido. Nosotros sabemos que la participación de la Revolución Ciudadana en compromiso social fue el resultado de la proscripción política durante el gobierno de Moreno, el De resultado de este que nos mismo quiten CNE. Alianza País, claro, de este mismo CNE, de que nos quiten Alianza País. Ese caos institucional obviamente nos llevó a la necesidad de generar acuerdos mínimos con otras fuerzas políticas para poder participar. Ujú. Entonces, claro, en ese escenario tú tuviste unos personajes, eh, no quiero desdecir, y esto obviamente con salvadas y honrosas excepciones que existen en el actual Consejo Municipal, pero claro, el nivel que tú tenías, estábamos en una situación en la que nadie quería ser candidato por la Revolución Ciudadana, que nos esperaban, al menos en elección de concejales, obtener ese nivel de resultados, pero se dieron y terminaste con varios concejales que eran, que si bien entraron por compromiso social, algunos respondían a Revolución Ciudadana, otros respondían a compromiso social. Miren, en esa dinámica de acuerdo entre partidos para poder participar, no puedes tener una coherencia ni una cohesión dentro de la Ujú. bancada. Entonces, claro, el fraccionamiento no sorprende, o sea, preocupa, pero no sorprende. Ahí tenemos, por ejemplo, varios concejales que entraron con nosotros y algunos incluso, una fue candidata por la Alianza Va por Ti, Claro. o sea, que es una cuestión absolutamente inexplicable. Pero esa es la situación, ¿no? Más bien lo que estamos viviendo es el rezago y el resultado de la persecución política en contra de la Revolución Ciudadana como un partido. Entonces, ahora, evidentemente, los resultados, ¿por qué nos favorecen? ¿Por qué existe más coherencia entre los concejales, el alcalde y demás? Porque ya tenemos movimiento propio. Primera vez un movimiento que se está rearmando, eh, que eso, claro, es objeto de análisis por sí solo, pero yo miro con muy buenos ojos el hecho de que ya podamos participar con un movimiento propio. Eso es lo que nos va a permitir mantener un consejo municipal más sólido, más unido y a fin de cuentas realizar una gestión mucho más sólida, Ujú. porque el rato que tú no tienes que entrar en estas negociaciones, estas concesiones medio sombrías, pues evidentemente eso favorece particularmente a la gestión del alcalde y a fin de cuentas todo quito. Vendrá un dime y direte ahí adentro del nuevo consejo por el tema de la vicealcaldía. Mira, yo creo que no, sinceramente. ¿Por qué? Porque también la manera en la que se han estado llevando los diálogos y las conversaciones, creo que han sido bastante claras. Nosotros, como líneas generales, lo que podría comentar sobre esto es que nosotros, como mayor fuerza política de la ciudad, así lo demuestra la conformación del Consejo Municipal. Creemos que, por supuesto, esa vicealcaldía debería estar en manos de Revolución Ciudadana. Y sobre todo, ¿por qué? Tomando en cuenta
los últimos sucesos del Consejo Municipal. Claro. Entonces, para el alcalde, lo primordial, para cualquiera que sea el alcalde, lo primordial ahorita es tener una vicealcaldía que le sea afín, que no sea resultado ni siquiera de un diálogo, de un acuerdo con otros partidos. Consideramos que eso es importantísimo. Y el otro factor que es sumamente importante para nosotros, que se ha venido respetando sistemáticamente durante varias administraciones, no solo en Quito, es el tema de la paridad. Nosotros creemos que si el alcalde es hombre, pues la vicealcaldesa tiene que ser, ese espacio tiene que ser ocupado por una mujer. Por supuesto, esos son los lineamientos generales que nosotros asumimos también en base a los resultados de las elecciones. Nosotros no podemos ceder un espacio tan delicado en un escenario en el que evidentemente somos la fuerza más grande. Esto no implica no entablar diálogos ni nada, pero en el caso particular de la vicealcaldía y con los antecedentes que tenemos, pues por supuesto es algo delicado y esas son las líneas que hemos asumido para la vicealcaldía. Hay cosas que fiscalizar y entran, como dicen, entrando al campo de juego, pero pateando al gol directamente. ¿Cuáles son esas? Miren, en esa agenda de fiscalización tú tienes varios temas, Claro. muchísimos temas. Entre esos, el tema del metro de Quito es una cuestión sumamente sonada. ¿Y qué es lo que pasa, a mi criterio, también con el metro? Que es el costo de oportunidad de la improvisación, le digo yo, ¿no? Porque si tú planificas una obra que debería estar creada, ejecutada y funcionando en cierto tiempo y te demoras 6 años más, pues los resultados esperados de esa obra van a ser distintos. Y eso implica también una pérdida de recursos públicos por ese transcurso del tiempo. Y eso también tiene que ser fiscalizado. Ahora, nosotros tampoco somos de la idea, y creo que igual Pavel lo ha dicho bastante, nosotros no somos de la idea de entrar a dinamitar. Nosotros sabemos que hay estructuras dentro del municipio que son complicadas de romper, pero nuestra intención tampoco es meternos en una guerra contra los funcionarios municipales, ni contra exfuncionarios, ni nada. ¿No? Nosotros no vamos a arreglar Quito en 100 minutos, pero no nos vamos a dedicar a pasar 4 años quejándonos sobre la leche derramada. Entonces, sí hay que hacer una agenda de fiscalización, hay que hacerla enfocada en varias novedades un poco graves que hemos recibido y escuchado durante la campaña, pero definitivamente el enfoque no será exclusivamente eso. Nosotros también estamos conscientes de la situación económica del municipio, de las arcas municipales, y también queremos ser muy responsables con ese tema, con el tema de la fiscalización. Las administraciones zonales, ¿se ha hablado cómo van a ser cubiertas? Mira, en líneas generales sobre las administraciones zonales, nosotros consideramos que las administraciones zonales deberían tener un poco más de capacidad de gestión. Antes las administraciones zonales eran casi unas mini alcaldías. Nosotros vemos que, claro, quizás con un sincero intento de mantener mayor fuerza desde las entidades centrales del municipio, por ejemplo, se centralizó todo lo que es el control en la Agencia Metropolitana de Control. Nosotros consideramos que hay que darles a las administraciones zonales la capacidad de gestión necesaria. Entonces, para eso lo primero es hacer una pequeña reforma institucional donde se le refuercen en sus capacidades de gestión a las administraciones zonales. Entonces, nosotros les vamos a dar más peso. ¿Y por qué creemos que esto es importante? Porque nadie conoce mejor las necesidades de su sector que las administraciones zonales. Entonces, eso te permite generar una mejor dinámica para llegar con servicios y con obras muy específicas en los sectores donde se necesitan. Ahora, sobre la designación de administradores zonales, nosotros no nos hemos anticipado a estos temas, es decir, no nos hemos adelantado a la situación. Primero queremos garantizar una transición ordenada y para eso ya se han hecho las reuniones del caso, se han hecho los acercamientos del caso con el actual municipio. Entonces, este régimen, este equipo de transición, lo que primero hará es una evaluación de la situación actual del municipio, de las cuestiones urgentes, y pues luego ya pensaremos en la designación de los administradores zonales. Lo que sí puedo decir es que vamos a tener administraciones zonales fortalecidas en nuestra gestión. Uno de los anuncios que hizo Pavel Muñoz fue hacer la ordenanza para legalizar barrios. Esto no creará con el tiempo un mal precedente como para que digan, no, pues cada vez que llegue un alcalde vamos a legalizar de nuevo.
Mira, no necesariamente. ¿Por qué? Porque ahorita estamos en una situación realmente excepcional. El catastro municipal, por ejemplo, te habla de más o menos 800 barrios. Ujú. La realidad de Quito es que hay casi 2000 barrios. Sí, barrios. Entonces, esa ya es una situación sin precedentes que te requiere una respuesta pues ágil, ¿no? Porque si con el proceso actual nos ponemos a regularizar la cantidad de barrios irregulares que tenemos ahorita, eso no se acaba de hacer en 3 administraciones. ¿Por qué? Porque el proceso es sumamente torpe, es un proceso engorroso y es un proceso que carga la mayor parte de la responsabilidad, tanto administrativa como económica, en los mismos vecinos. Claro. Entonces, digamos, tú ya eres víctima de un traficante de tierras. Encima de eso tienes que ponerte de acuerdo con tus vecinos y hacer una vaca para hacer un levantamiento planimétrico con tus propios recursos. Y sobre eso, si un vecino no está de acuerdo con la porción que le tocó en las escrituras, porque además, como son procesos de resultado de tráfico de tierras, no están bien delimitados los dineros. Entonces, a ti te toca hacer una negociación política con todos tus vecinos para definir bien esos levantamientos, levantar recursos para hacer esos levantamientos. Y una vez que logras esto, tus predios están con una suerte de hipoteca por los servicios municipales que entran en esta zona. Entonces sí te das cuenta que ahí hay un dicho que es fuerte, pero resulta muy claro para describir esta situación. Y es que ser pobre sale carísimo. Claro. ¿Ya? Entonces tú ya pagas al traficante de tierras, eres víctima de un traficante de tierras. Sobre eso, la cantidad de recursos que tienes que invertir solo para el proceso de regularización. Y sobre eso, una vez regularizado, pagar la hipoteca del barrio. Es imposible, hermano. O sea, no es admisible. Entonces, pero sobre este proceso de regularización masiva, nosotros podemos anticipar algunas líneas que son muy claras, ¿no? Hay barrios, tú tienes casi todo el barrio regularizable, pero hay una pequeña franja, por ejemplo, que está en una zona de riesgo no mitigable. Sobre las zonas los espacios que están en zona de riesgo no mitigable, no puede regularizar. Pues sería irresponsable con la misma gente que vive ¿Y la ahí. reubicación de esa gente cómo sería? Exactamente, entonces ahí vas al tema de la reubicación. Nosotros estamos viendo la reubicación como una oportunidad para devolverle la vida a varios sectores de Quito. Nosotros no creemos que los planes de vivienda del municipio tengan que seguir enfocados a ampliar lo que se llama la mancha urbana, es decir, a irse más hacia las afueras. Esto te genera problemas de acceso de servicios, de tráfico y de todo. Y sobre todo, no sé si quizás esto les resulta una novedad a muchos, pero actualmente en Quito hay zonas que están desertificadas. Claro. Zonas que antes eran zonas habitables y que están en perfectas Ahí condiciones. de agosto nomás. La 10 de agosto, el sector de la Mariscal, zonas del centro histórico. Nosotros queremos enfocar los planes de reubicación en revitalizar estas zonas, que también son zonas que van a generar vía obra pública, o sea, es decir, la revitalización no implica solo llevo gente a que viva ahí, sino que en realidad es entrar con procesos de mejoramiento de todas estas áreas. En el caso específico de la 10 de agosto, por ejemplo, tú, además de tener edificios abandonados, tienes zonas que no han sido atendidas en términos de calles, parterres, tienes áreas peligrosas. Entonces ahí es donde tienes que hacer una intervención integral, ¿no? Tú entras ahí haciendo un mejor control, por ejemplo, del uso de suelo, entras ahí con mayor presencia de los agentes municipales, y esta gestión integral es lo que te va a permitir una reubicación que no solo sea una necesidad por el riesgo en el que viven actualmente varios vecinos, sino que sea también una oportunidad para ellos y para la ciudad. Claro. Ahora, vamos a otro tema que también es durísimo y el que van a tener que enfrentar es el tema del trabajo en la calle. O sea, los vendedores ambulantes y todos ellos. Mira, ahí mismo en el sector de la 10 de agosto, el sector del IES, por ejemplo, ya no se aguanta, pues, o sea, no puedes ni caminar porque toda la gente está ahí. Mira, yo ¿Qué sé hacer que, por con ejemplo, ellos? los sectores de acceso al Comité del Pueblo, la entrada a Carcelén, todas estas zonas son zonas sumamente complejas del comercio autónomo. Nosotros, ¿qué visión tenemos? Lo primero es que nosotros creemos en el respeto del derecho al trabajo. A una persona que está en condiciones de empobrecimiento, como la que nos ha llevado el gobierno actual, son gente que está en una economía de supervivencia y que está tratando de sobrevivir. Ahora, ese comercio autónomo tiene que ser realizado en condiciones adecuadas. ¿Y a qué me refiero con esto? Primero, necesitas hacer un catastro general del comercio autónomo.
Porque, te soy sincero, actualmente no hay una idea clara de cuántas personas están ejerciendo el comercio autónomo. ¿Por qué? Porque el tema de los permisos simplemente se dejó de lado. ¿Ya? No fue atendido. Y el tema con el municipio es que cuando tú no le prestas atención a un tema, simplemente se va creciendo, creciendo, creciendo. Y si no lo solucionas nunca, pues terminamos en la situación en la que estamos. Entonces, nosotros queremos hacer una reestructuración del comercio autónomo que comience por un catastro, que comience por una zonificación adecuada, pero que sobre todo pase por un tema de capacitación del comercio autónomo. Nosotros creemos que un comercio autónomo bien organizado puede ser incluso un aliado en la lucha contra la delincuencia. ¿Por qué? Porque el comercio autónomo es el que más presencia y cercanía de calle tiene, por así decirlo. Y obviamente nosotros con esto en la campaña nos reunimos con bastantes grupos de comerciantes autónomos y ellos están de acuerdo también con estas visiones. Y finalmente, claro, lo que tienes que hacer es en ciertas zonas específicas entrar con una intervención que te permita revitalizar los mercados. Aquí todo lo que está pasando es interesante. Tienes mercados vacíos, abandonados, pero no hay un alma. Porque el comercio autónomo se traslada afuera. Entonces tú incluso tienes ciertos mercados en los que las personas que tienen un puesto dentro del mercado abandonan su puesto para salir a vender afuera. Entonces, evidentemente, esto también es un resultado de una falta de control adecuado en estas zonas y sobre todo una mala gestión en cuanto al control del comercio autónomo. Entonces, habrán zonas, y esto es muy diferenciado nuevamente. Tú no puedes permitir una gran zona de comercio autónomo fuera de un mercado establecido porque le matas el mercado. Pero hay otras zonas donde el comercio autónomo puede ayudarte a revitalizar la calle y generar una presencia en el espacio público que te puede ayudar a la seguridad incluso. Entonces estas son las aristas que hay que trabajar. Por eso hablamos de un plan de recuperación del comercio autónomo que nos permita generar así todas estas áreas de trabajo. ¿Qué hacer con el tema de la basura y el tratamiento de los residuos sólidos? Porque eso es algo que se habló en campaña, pero, por ejemplo, se hablaba de lo que había comprado Mauricio Rodas en su época y que no asoma por ningún lado, que era la planta recicladora. Sí, hay una planta recicladora hecha por Mauricio Rodas que está totalmente abandonada. ¿En dónde está eso? Me parece, y yo justo ayer estaba chequeando estos datos, no tengo la idea absoluta, pero me parece que está en el norte. No me acuerdo exactamente dónde, pero yo vi esto ayer, justo. Entonces, claro, ¿cuál era el problema con esta planta en particular? Que tú puedes hacer una planta de procesamiento, pero las personas que van recogiendo la basura, que van recogiendo, sobre todo los recicladores de calle, ellos ya sacan gran parte del material reciclable que es susceptible de ser reciclado. Entonces, cuando tú llegas a la planta, lo que tienes es en su gran mayoría desechos orgánicos. Entonces, eso simplemente no es un modelo que resulte rentable. Entonces, ahí lo que tienes que hacer es un proceso mucho más amplio, ¿ya? Nosotros creemos que la mejor forma de trabajar en reciclaje es desde la fuente, pero para eso también tienes que tener recolección diferenciada. Por supuesto. Porque de nada sirve que tú diferencies en tu casa si todo va ahí mismo. Y todo va ahí mismo. Entonces, para nosotros la forma más fácil de hacerlo es desde la recolección. Teniendo una recolección diferenciada, ya puedes tener un proceso de reciclaje que sea viable. Y sobre todo, ahí sí vamos a necesitar el mayor apoyo posible de los quiteños y de las quiteñas. Porque este es un tema que sin una cultura ciudadana de reciclaje, tú puedes tener ideas maravillosas, puedes tener tu planta de reciclaje, pero si no se ajusta a la realidad de lo que está pasando, pues estamos en un problema. Y ahí tienes otra cosa que es muy importante, que no es solo política de gestión de residuos, sino política social, y es manejar de manera adecuada y tratar de apoyar y de mejorar la situación de los recicladores de calle. Nosotros vemos, por ejemplo, los ciertos rellenos sanitarios donde la gestión del reciclaje es hecha a mano en condiciones absolutamente precarias. Nosotros creemos que dotar de las facilidades para un sistema de reciclaje ordenado, que se dé desde la recolección y que luego pueda tener la participación de los recicladores en el procesamiento ya de los desechos ya reciclados, implica una mejora en las condiciones de vida de todos, porque también los recicladores es un trabajo realmente complicado, es un trabajo durísimo.
Nosotros vemos ahí una oportunidad de que interviniendo desde el municipio puedes tener un buen programa de reciclaje y puedes mejorar la condición de vida de los recicladores y puedas tener un sistema diferenciado de recolección que les facilite la vida a los quiteños. Esa es una de las opciones que estamos barajando. Pero ahí sobre el tema de basura tienes un problema grave que va a requerir una obra y una intervención inmediata y una obra de mediano plazo, que es el tema de los rellenos sanitarios, sobre todo la situación del Inga. Nosotros, el problema de los lixiviados que tienes ahí es gravísimo y estás en una situación ya crítica. Es decir, la basura en Quito no da para más. Entonces tú tienes que primero entrar a la alcaldía. Y cambiar el modelo total. Más que cambiar el modelo totalmente, lo primero que tienes que hacer es alguna intervención emergente. Entiéndase un relleno sanitario, entiéndase algún mecanismo de estos que te permita lidiar con el problema de la basura en los próximos 1 o 2 años, porque esa es la situación, es absolutamente emergente. Y claro, a la par, pues tienes que hacer un proyecto amplio y ahí a reestructurar, armar un sistema mucho más integral de gestión de residuos, pero eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Entonces la realidad que tenemos ahorita es que ya no tenemos espacio para poner basura y sería irresponsable decir que en 3 meses vamos a construir una mega planta de procesamiento. No es así, es un proceso que tomará un par de años por lo menos, y mientras tanto tenemos que entrar con una gestión, básicamente gestionar la emergencia de la basura en Quito, que el problema está más en el procesamiento que en la recolección, la verdad. Claro, más que todo, o sea, ahí se ven digamos que la tara que ha tenido la administración anterior, ¿no? Que se dedicó exclusivamente al tema metro, pero lo demás ha dejado ahí a la buena de Dios, como dicen. Sí, es preocupante, porque si bien muchos te van a decir, bueno, es que el municipio no tiene recursos porque el metro se lleva la mayor cantidad de recursos. Sí, o sea, esa es la justificación, ¿no? Y sí, no, pero también no puedes negar la subejecución presupuestaria que tienen en el municipio. Pues Claro. entonces no es que no ha habido plata, sino que en realidad no hubo la intención, las ganas o la capacidad Ni los proyectos. de asumir, esos grandes proyectos que necesita la ciudad. Entonces ahora nosotros tenemos que entrar. En el caso de la basura, ya te digo, es gestionar ya lo que está a punto de ser una emergencia. Claro. ¿Qué va a pasar con la bici Q? Todas esas bicicletitas que están ahí Las pudridas. bicicletitas es una pena en realidad. No, mira, nosotros consideramos, para nosotros el tema de la bicicleta es uno de los, y la movilidad alternativa es uno de los, es el segundo puntal más importante de nuestro plan de movilidad. Así que hay que recuperar proyectos como el Bicicup, hay que hacerlos de una manera integrada. Es decir, si tú no tienes un sistema de Bicicup que se conecte con el transporte público, lo que tienes es bicicletas de paseo y no una solución de movilidad. Claro. O sea, no es diferente. Por ejemplo, si yo no les doy conectividad a las bicicletas del municipio, no estoy haciendo algo diferente a los botcitos de la Carolina, pero sobre tierra, hermano. O sea, es para que, es que en realidad se vuelve un tema, si no hay conectividad, si no hay una visión integral del sistema, ninguna solución que tú plantees va a servir. Ahora, también sobre el tema de las bicicletas, yo creo que hay que hacer alguna fiscalización, ¿no? Porque para mí es inadmisible que en la situación de movilidad de Quito tú tengas esas bicicletas que fueron además bastante costosas, arrumadas, destruyéndose. Entonces, pero van a ser útiles en la medida en, en la que le des conectividad con las otras áreas del transporte público del distrito. Hay mucho por hacer, estimado Emilio, y eso creo que también es un reto para ustedes que entran al municipio de Quito a darle, en este caso, una nueva visión para que la gente de Quito pues se sienta confiada en que la decisión que se tomó en estas elecciones pues haya sido la correcta. Estimado Emilio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que no sea la última vez, pues ya de aquí tenemos que seguir. Ahí nosotros también como ciudadanos vamos a estar fiscalizando lo que hagan ustedes los concejales, ¿no? Por supuesto, con gusto. Más bien, ya saben que yo siempre me siento muy cómodo y agradecido de estar aquí en mi queridísima Radio Hoja de Ruta. Más bien, desearles lo mejor de los éxitos. Comprometerles también a participar con las propuestas de la gestión municipal. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros, por ejemplo, solo en este tema de reciclaje, tú vas a necesitar casi un consenso en todos los comunicadores de Quito para que en realidad pueda funcionar. Nosotros necesitamos de ustedes, necesitamos de ese apoyo y necesitamos de ese compromiso de la ciudadanía. Así que más bien comprometerles a trabajar juntos y agradecerles siempre por este divertido y alegre espacio. Cuenten con nosotros, para eso estamos, para que la comunidad pues justamente esté informada. Muchísimas gracias, Emilio.
Muchísimas gracias, César. Nosotros regresamos luego de este corte con más aquí en Café Sin Rosca. Porque con letras también se construye un camino hacia la conciencia. Esto es Ruta de Letras, con Lucrecia Maldonado. No te lo pierdas todos los martes a las 18 horas. Sintoniza todas nuestras redes sociales, Hoja de Ruta Radio, escuchando a un mundo mejor.